es la cantidad, el grueso, lo importante del volumen de información útil que este libro tiene. Y quiero iniciar mis comentarios con mi historia personal de afectado por el COVID. El 22 de enero del año 2021, de repente empecé a sentir como gripa. Para el día 26 sentí un gran cansancio, sentí un gran escalofrío que empezó alrededor de las 11 de la mañana y fue máximo a las 8:30 de la noche, señal de que algo no estaba bien. Al siguiente día fui a hacer de los análisis que me los entregaron un día después y finalmente se comprobó. Fue un COVID del que puedo decir que de milagro estoy hoy aquí acompañando a Salvador Calva y a todos sus presentadores y poder saludar a ustedes. Afectado en dos partes del pulmón, de los dos pulmones, es decir, en 4 partes, 2 afectaciones en cada pulmón, en donde dar un paso ya no te permitía respirar, no podía respirar de manera profunda. No había el respiro largo y entonces tenía uno que respirar corto. Llegué a tener 78-76% de oxigenación y usar oxígeno por las noches para poder recuperar los niveles de oxígeno. Nunca en ningún plano de mi vida ha sido tomar el papel de víctima. Siempre con toda la calma, siempre con toda la paciencia. La calma me ayudó mucho, el manejo emocional me ayudó mucho, porque también si uno empieza a transmitir miedo, el miedo se riega como pólvora, y es algo que nunca quise ni para mi familia ni para los demás, y solamente hice las comunicaciones que tenía que hacer para que no se diga, ay, pobre Alberto Jiménez, que ya casi se muere. Aquí estoy comentando este libro, y ¿qué fue lo que pasó? Perdí 13 kilos, perdí mucha masa muscular, no tuve hambre los primeros días, no tuve sed, eso corría el riesgo de una deshidratación severa, corría el riesgo de una desnutrición también, nunca perdí el olfato, estuvo siempre normal, fueron las únicas, y el problema de respiración fueron mis únicos efectos. Ya cuando me aplicaron el antibiótico, empecé a comer, empecé a tomar agua normal, y bueno, pues después de 26 días aquí estoy para comentar el libro de Salvador Calva Morales. Los efectos después de la enfermedad: al subir escaleras me dolían las pantorrillas, me dolieron los músculos al hacer algo de esfuerzo, y de ahí en fuera creo que no he detectado más daños. Sin embargo, pues he leído que hay más de 50 secuelas registradas de diversa intensidad. Transpandemia, que es el tiempo entre la presencia del COVID y todo el tiempo que viviremos hasta llegar a la pospandemia, habla de que los daños de esta enfermedad, de este virus, como no se había visto en los últimos tiempos, afecta a cinco órganos: al corazón, a los pulmones, al cerebro, a los riñones y también al páncreas. Ningún virus antes del COVID-19 se había registrado tan letal o con tantas afectaciones a órganos como ha ocurrido con este, y es algo que sacamos ahí del documento del doctor Salvador Calva. Por cierto, y no sé si algo tenga que ver con la presencia del COVID, yo estuve en la provincia de Hubei en el año 2007 en ocasión de la Feria Mundial de Bambú. No fui hasta Wuhan, pero sí vi lo que se relató después de que los mercados silvestres que
violencia familiar que afectó fundamentalmente a niños y a mujeres, el retraso académico que se estima en haber casi perdido 2 años, especialmente aquellos que no tenían internet. Y pues yo recuerdo que en la Charles Maggi, como dice mi hijo, pues fueron perdiendo habilidades para convivir. Llegó un punto que un muchacho de 10 años dijo: ya quiero ir a la escuela, ya quiero ver a mis compañeros, extraño a mis compañeros. Y todo eso fue una carga emocional que se fue juntando. Niveles de ansiedad y depresión como daños colaterales que bien describe el libro Traspandemia de Salvador Calva como consecuencias de esta enfermedad. Después del año 2019 muchas cosas cambiaron, se dice en este libro. Lo primero que sucedió fue el cierre de escuelas, el cierre de restaurantes y hoteles. Muchos de los productores de Puebla que pasó con ellos es que les dejaron de pedir, porque no había ya comensales, porque no había quien visitara esas zonas turísticas. Y eso fueron pérdidas económicas. Algunos ya no se repusieron, perdieron, ya no les pagaron los envíos que hicieron, porque allá ya no se vendió. El turismo se detuvo, los eventos masivos lo mismo, la economía se debilitó. Hay datos de organismos latinoamericanos que hablan de un retroceso de 10 años, es decir, lo que se había avanzado en el combate a la pobreza se regresó 10 años. Para el caso de México se estima que hay 4 millones de nuevos pobres derivados de este problema del COVID. Se combinó también con el problema del COVID, con los problemas de la economía. Se combinó en México, que en los últimos 4 años, bueno, ya con este año, sequía, en donde hemos tenido problemas con el agua, y se incrementaron los niveles de residuos sólidos y nuevas basuras, entre ellos el cubrebocas, que pues por ahí se ven todavía muchos tirados por las ligas que no se les quitaba, que al no reventarlas, pues los animales sufrieron. Esta sequía y este problema de la economía también elevó las importaciones de maíz, porque bajaron los rendimientos, y hoy se calcula en cerca de 17 millones de toneladas de maíz que se importan de Estados Unidos para completar el consumo nacional, que es de cerca de... También al tener COVID, al tener sequía, pues hubo todavía mayores afectaciones. Pérdidas humanas que se estiman en poco más de 600,000, saturación de hospitales en esas épocas, la fatiga pandémica, definida muy adecuadamente en cuanto a la convivencia. Reacciones, secuelas, como ya dijimos, cerca de 50 se han enumerado, pero entre ellas la fatiga física, el dolor muscular, la sensibilidad, la pérdida de olfato, una consecuencia que yo he observado. Donde vamos siempre ha sido mi preocupación, y coincido con el doctor Calva, porque él incluso se ha anticipado a los problemas, él se ha anticipado con muchos años a estas problemáticas. Y entonces, derivado de los 50 artículos que componen este libro, verdaderamente y magistralmente integrado, yo extracté algunos, como por ejemplo, dice el doctor Calva, apoyar la elección profesional, apoyar la elección de nuestros hijos para que escojan su profesión, conocer el mercado laboral, los problemas y las necesidades de las familias, los problemas y las necesidades de los sectores, en todas las disciplinas. Ayer mismo se anunciaba, antier se anunciaba la creación de una de las fábricas más grandes del mundo en elaboración de coches eléctricos. Bueno, pues seguramente que los poblanos, y bueno, todos los mexicanos jóvenes obviamente estarán eligiendo carreras ligadas a ese tipo de energías, por ejemplo. Pero también
relativos al incremento en la inscripción de carreras de medicina especializada, principalmente salud mental, enfermería, como las carreras que más han tenido hoy una tendencia a incrementar su matrícula. Fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional. Si algo me ha ayudado a mí en muchos de mis problemas de mi vida es precisamente el control emocional, la inteligencia emocional, aquella capacidad para sentir, entender y controlar las emociones propias y ajenas, ayuda mucho y ayudó a muchos en esta enfermedad. El no poder respirar, la presión que significa, híjole, si ya mañana no amanezco, pues no, creo que cuando hay ese control emocional ayuda mucho, porque también el estado emocional, dicen los médicos, que ayudó a que pues, uno estuviera sanando con mayor rapidez. Creo que en las escuelas, y eso también como parte de las propuestas, la mayor atención psicológica, tanto en las escuelas como en las empresas, como en las organizaciones donde hay concurrencia de gente, la atención psicológica debe ser mucho más importante. Hay estadísticas que hablan de la tendencia al suicidio más que en otros tiempos. Seguramente debe estar asociada con las consecuencias de esta enfermedad. Fortalecer la formación de líderes, la preparación más pertinente de nuestros jóvenes, conocer dónde ya se resolvieron los problemas y poder ir allá, poder enviarlos para que después vengan y nos guíen. Y hablo del rescate de ríos, y hablo del manejo de residuos, del abasto de agua, de la seguridad alimentaria, de las energías limpias, de la infraestructura urbana, de la movilidad y el transporte. ¿Dónde ya lo resolvieron? Vamos formando los líderes que dice Transpandemia, que dice Salvador Calva. Y de esa forma hagamos una mejor sociedad. Revalorar a los maestros, mejorar sus condiciones laborales. No hay profesión más mal pagada que la de maestro y que la de investigador. Y creo que tiene razón Salvador Calva cuando habla de mejorar las condiciones y de revalorar a los maestros. Reducir la teoría y aumentar la práctica. Vincular la enseñanza a las necesidades reales. Formar profesores. Yo surgí de una formación de profesores. Dentro de mis materias había la formación pedagógica, la formación docente, y eso me ayudó a transitar como docente en mis primeros 10 años de desarrollo profesional. Tener grandes sueños, grandes metas para una gran motivación, porque las metas pequeñas no le sirven a nadie si no son parte de metas más grandes. Y con nuestros hijos, que recordemos bien, como dice Khalil Gibran, nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos, si bien les dimos la vida, ellos tienen sus propios sentimientos y tienen sus propios gustos, anhelos y sueños. Y en algún momento les salen alas y nosotros estamos obligados a ayudarlos a que vuelen. Porque tenerlos aquí, debajo de las enaguas de las madres o en los brazos de los padres, creo que no les ayudará mucho. Prepararlos para la vida, guiar y ayudar sin controlar, desterrar el no puedo de nuestro vocabulario y el de ellos, y cambiar el no hagas por ten cuidado, te puede pasar esto. No corras, hay que quitarlo. Mejor, oye, si sigues corriendo te puedes resbalar, te puedes dar un madrazo. Guiar sin controlar. Agradecer a nuestros viejos que ya dieron y que nos orientaron y que como pudieron, aquí estamos todavía y siempre con un agradecimiento hacia ellos. Porque ese es otro problema colateral que también se vivió en la convivencia de 24 horas con el COVID. Pongámonos en los zapatos de nosotros, dice Salvador Calva. Pongámonos en los zapatos de los demás. Tratar a los demás como quisiera uno ser tratado. Escuchar y observar. Hace unos días yo anuncié mi retiro de un partido. Y unos por ahí
empezaron a analizar mi vida, otros me pasaron a evaluar. No, yo no se los pedí, yo nada más les avisé que ya no quiero estar ahí, porque nadie conoce más de mí que yo. Y entonces, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Pues eso ya lo sé. Yo lo que quisiera es que me orientaran, en todo caso, a cómo ser mejor. Y finalmente, mis amigos, en la investigación, Salvador Calva es un gran investigador, Abel Pérez y todos los que están aquí en la mesa, yo los he conocido como escritores, investigadores, poetas, y creo que en la investigación solo reafirmaría una cosa: hay que investigar las cosas que resuelvan los problemas, pero ahora con las secuelas y con los efectos de la pandemia y dentro de la transpandemia, creo que la investigación en lo que pudiera pasar, en los efectos psicológicos, en los problemas sociales, emocionales, me parece que la investigación médica en ese sector tendría que estarse apoyando más, tendría que estarse fortaleciendo. Muchas gracias, Salvador Calva Morales, por esta gran aportación por Transpandemia, que estoy seguro seguirá guiando y guiará a millones de personas en México y en el mundo. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alberto Jiménez. Con una sólida formación académica en las áreas de la literatura, una larga trayectoria en la academia y la investigación, creador de varios textos filosóficos y autor de los libros de poesía La sombra de la sombra y La pared de laberinto, ceniza y destierro. El uso de la voz es para el doctor Miguel Ángel Martínez Barradas. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes en la presentación de este libro Transpandemia de nuestro amigo Salvador Calva, que todos aquí conocemos y realmente no es necesaria la presentación de su figura, porque estamos unidos en torno a él debido a que somos sus amigos, somos sus seguidores, porque hemos visto en Salvador algún ejemplo en aquello que realiza. Y es que Salvador, si bien es un interesado en estudiar a los animales no humanos, de repente también ha sentido curiosidad por sondear los pensamientos de los animales humanos, que somos todos nosotros. Porque no tenemos que olvidar que precisamente somos animales, y es por esa animalidad que poseemos que hemos llegado a la situación de pandemia. Porque si bien es cierto que este libro de Transpandemia reflexiona en torno al momento histórico que estamos viviendo, es importante que también nos preguntemos ¿por qué llegamos a la pandemia? Porque no fue un asunto, como dice Abel, un asunto histórico, no fue un asunto que llegó de la nada, no fue una situación carente de algún origen. Como dice Aristóteles, todo efecto tiene su causa, y la pandemia es el efecto de una causa preocupante. Y yo me atrevería a decir que la causa de la pandemia es el egoísmo humano. Precisamente esa animalidad que nos conforma es la que nos ha orillado a un egoísmo que no se había visto nunca en la historia. Y eso lo podemos constatar revisando sencillamente cómo es la política hoy en día.
religión. ¿Cómo son las religiones? ¿Cómo son las escalas de valores que nosotros como personas tenemos y que a nuestros hijos les estamos heredando? ¿Cómo somos además en nuestro sistema económico? Absolutamente todas las ideologías se han subyugado a los intereses del dinero. Todas las ideologías buscan la satisfacción personal antes que el bien común. Y por ello es que la pandemia se presentó, porque el mundo se nos está cayendo a pedazos. Y lo que Salvador Calva demuestra en este libro llamado Transpandemia es el análisis precisamente de esta situación que no se ha terminado y que realmente apenas empieza. Las personas, aquellos individuos que crean que porque ya nos dijeron los políticos que nos podemos quitar el cubrebocas, quienes crean que por eso ya se acabó realmente el mal, pues están equivocadas estas personas. Estos efectos enfermizos, este virus que circula entre nosotros, apenas está mostrando su efecto. Cuando la pandemia iniciaba en el año 2020, algunos investigadores decían que esto se iba a disminuir hasta el año 2024. En ese momento no se creían las cifras. Ya vamos al año 2023 y van a ver que cuando terminen las vacaciones de Semana Santa va a regresar el uso del cubrebocas. Porque si ahorita lo quitaron es para mover la economía, es para que la gente salga, para que se gaste dinero que no tiene. Para ello está creado este sistema, para que los pobres sean más pobres y para que los ricos sean más ricos. Y eso es lo que ha llevado a la situación de pandemia de hoy en día. No fue el murciélago de China, eso es un cuento que le dicen a la gente. Son los intereses de los partidos políticos, son los intereses de las economías globales que buscan acrecentar las arcas propias gastándolas del pueblo. Y esto es lo que nos ha orillado a la situación de transpandemia, como bien lo llama Salvador, porque no hemos llegado a la pospandemia. La pospandemia, y bien lo dice su libro, será la situación que llegará cuando esto se termine. Eso será la pospandemia. Pero como esto no se ha terminado, vivimos en la transpandemia, es decir, atravesamos todavía por esta enfermedad mundial. Y esta enfermedad es muy interesante porque es una enfermedad que tiene que ver con el aire. Hoy, lo que nos mantiene vivos, irónicamente es lo mismo que nos mata: respirar. No podemos vivir si no respiramos. Pero si respiramos en un lugar inadecuado, nos podemos contagiar y nos podemos morir. Las vacunas existen, pero eso no garantiza nada. Y es muy interesante esta cuestión de la respiración, porque si nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, y aquí no lo digo por un asunto religioso, sino principalmente simbólico, lo que se dice es que en el Génesis, en la figura de Adán, se sopló el hálito divino, se le sopló el aire de vida. Y hoy respirar a todos nos duele, porque ese símbolo que es el aire lo hemos contaminado. Y lo hemos contaminado al buscar satisfacer únicamente intereses personales. ¿De qué nos sirve a todos vacunarnos contra el COVID-19 si no nos hemos vacunado contra la ignorancia, si no nos hemos vacunado contra la maldad, si no nos hemos vacunado contra el egoísmo?
Podremos tener un sistema inmune temporalmente al COVID-19 que sigue evolucionando. Estos coronavirus siempre se adaptan y podremos tener una vacuna temporal a ello. Pero, ¿y nuestros valores? ¿Y nuestra ignorancia? ¿Y nuestro egoísmo? Que eso es precisamente lo que Salvador se pregunta en su libro Transpandemia, que son 50 artículos en donde él propone una reflexión sobre los ámbitos de la educación, de la familia, de la política, de la corresponsabilidad social. Eso es lo que Salvador se está preguntando siempre, ¿hacia dónde vamos como personas? Porque hemos olvidado que los demás son también personas. En este discurso que Salvador nos ha compartido, nos recuerda siempre esta frase de haz un acto de bondad todos los días. Eso es lo que Salvador nos deja como lección. Y este libro, que es el 6º libro de su colección Salvador Cano Morales, busca con los artículos de la Transpandemia que nos cuestionemos en la situación en la que estamos atravesando, pero además que también preguntemos de dónde viene esto, de dónde nace la malignidad. Esta pregunta Salvador se la hace acompañado también de propuestas, no solamente la propuesta del término Transpandemia, sino la propuesta también de los pandemias, que son los niños coronavirus, los bebés coronavirus, como los llama Salvador. Y este tema me parece sumamente importante porque los bebés coronavirus son estos niños o estos jóvenes que se están criando en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedad. Porque si el problema de la pandemia fue el egoísmo, el futuro que se ve cercano no es mucho mejor. Porque ¿qué es lo que ocurrió con la pandemia? Que las personas se obsesionaron más con sus teléfonos, que las personas se hicieron adictas a Netflix, se hicieron adictas a Prime Video. ¿Por qué creen que están todas estas plataformas de streaming en la televisión? No es porque haya muchas cosas interesantes que ver en las pantallas. Es porque las personas, sin darse cuenta, se han vuelto consumidoras pasivas de la nueva esclavitud de los medios de comunicación. Y este problema va a acrecentarse muchísimo más. En la pandemia precisamente fue el auge de TikTok, que es una red social que se inventó hace aproximadamente 10 años, tiene muchísimo tiempo. Y no es fortuito que esta red social haya crecido en tiempos de pandemia. La gente se hace adicta al teléfono. Y ustedes se pueden dar cuenta de esto. Pregúntense, ¿cuántas veces han revisado el teléfono en esta presentación del libro? Allí se van a dar cuenta de que ya no pueden dejar el teléfono. ¿Qué pasa cuando se les olvida en la casa? Se regresan. Y si no, tienen todo el día ansiedad. Porque precisamente la pandemia, sus estragos, lo que nos ha dejado es la ansiedad, es la depresión, es la incertidumbre, la inseguridad. Somos personas que, si de por sí no teníamos problemas o nos costaba trabajo relacionarnos los unos con los otros, pues después de la pandemia, en este momento de transpandemia, es todavía más difícil. ¿Por qué nos acostumbramos a estar encerrados en la casa? Porque nos acostumbramos a resolver todo por mensajes de WhatsApp, por mensajes de Instagram, de Messenger, que realmente no se resuelve nada. Pero el mensaje escrito te da la satisfacción y la seguridad de que no tienes que encarar a la persona. Te puedes esconder detrás del teléfono y creer que con un mensaje se soluciona la vida. Pero precisamente la pandemia eso es lo que buscó, que las personas se volvieran inseguras, que sintieran que por cualquier cosa se iban a morir, pero también que sintieran que era necesario interrelacionarnos,
crear redes sociales, humanas, físicas, no de las digitales. La pandemia a esto es a lo que nos ha orillado. Y es muy interesante la idea de Salvador con los niños coronavirus, que también son los jóvenes pandemia, porque pensemos cómo es que estas juventudes se están criando. Todo el tiempo metidas en las redes sociales, en el PlayStation, en las consolas, en el Nintendo, en el Internet. Y los papás dicen, los padres creen, sí, ten un teléfono, diviértete, aquí están tus videojuegos, aquí están tus suscripciones anuales de Netflix, de Spotify, porque también la música es para ello. Y yo no les digo que no disfruten la vida, sino que sean conscientes de que todas estas plataformas son las nuevas cadenas de nuestra esclavitud. Antes, en la época de Sócrates, a los esclavos les ponían cadenas. Hoy, los esclavos compramos nuestras propias cadenas. Somos nosotros quienes nos las ponemos. Y en ese diálogo platónico que se llama La República se menciona que hay una caverna en donde todo está oscuro y las personas que viven ahí se la pasan viendo sombras en la pared creyendo que eso es la realidad, porque esas personas tienen miedo de salir de la cueva y por eso ven las sombras en la pared creyendo que eso es lo real. Y así nos pasó a nosotros. Nos encerramos en las casas, nos daba miedo salir a la calle y creemos y estamos seguros que las sombras que vemos en las pantallas de los teléfonos y en la pantalla de la televisión, eso es lo real. No hay diferencia entre los esclavos de Platón que ven sombras en la pared y los esclavos que ven sombras en sus celulares. Es exactamente el mismo engaño. Y esto ha derivado, o esto ha nacido debido al egoísmo de la política, al egoísmo de las religiones, al egoísmo de la economía y evidentemente al egoísmo de nuestra escala moral, la cual generalmente tiene esa tendencia de privilegiar más al otro que a uno mismo. Y me gustaría terminar esta disertación recuperando unas palabras de nuestro amigo Salvador, en donde él nos dice, ¿por qué escribe? ¿Por qué es que en un viernes en el que podríamos estar viendo la televisión nos hace venir a platicar sobre su libro? Aquí nos dice Salvador, y esto nos va a permitir conocerlo mucho mejor. Y él dice, seamos francos, claro, esto lo escribió antes, acabo de cumplir 78 años. Optar por el estado creativo y poético permanente es parte de mi herencia. Es decir, Salvador quiere dejarnos esa parte creativa. De mi ejemplo, de un intento para que otros más de mis cercanos caigan en cuenta que la vida se vive intensamente hasta el último momento. Y la vida se vive intensamente aquí en el mundo físico, no en la casa, no en los teléfonos, no en cualquier otro distractor. Porque como decían también los clásicos, recuerda que vas a morir, no te confíes del mañana. Hoy estamos aquí reunidos, pero no sabemos si aquí afuera de repente se nos cae un árbol y todo se acaba. Los clásicos, los filósofos clásicos son muy pesimistas y por eso todo el tiempo están pensando en que uno se va a morir rápido. Y precisamente ese pesimismo, en vez de utilizarlo para alimentar su ansiedad, lo utilizaron para crear filosofía. Y por eso es que hoy, 2500 años, seguimos leyendo a los mismos hombres y mujeres de la antigüedad. Porque la ansiedad no es para decir, estoy sufriendo. La ansiedad no es para victimizarse, que es lo que nuestra sociedad hace. De todo se victimiza. La ansiedad es para transformarla en energía creativa. Que Salvador siente ansiedad todo el tiempo. Como él dice, seamos sinceros, tengo 78 años. Esto lo dice aquí. ¿Cómo se siente un hombre viejo que no sabe si ese va a ser el último día de su vida?
Por eso escribe tan rápido Salvador. ¿Y nosotros qué hacemos? Perdemos el tiempo. Decimos, ahorita vengo, voy a leer un libro. ¿Lo estamos leyendo o estamos en el teléfono? Nosotros decimos, ahorita vengo, voy al trabajo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando o nos estamos distrayendo en el WhatsApp? Nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y realmente lo hacemos. Hay un poeta que se llama Rudyard Kipling, y él dice, cuando tú seas capaz de ser consciente los 60 segundos que tiene un minuto, ese día habrás conquistado el mundo. Y es que nosotros no podemos ser conscientes los 60 segundos de un minuto, porque tan pronto llevamos 10, pensamos, ay, me faltan 50, híjoles, tengo que ir a ver a una persona, y se nos va la mente, y ya no somos conscientes. Y termino con este párrafo de Salvador que dice, que yo lo estoy haciendo como una ruta para evitar enfermedades que las acarrearían, que les acarrearían contratiempos, distracciones, quizás preocupaciones. Los amo tanto que no quiero ser una carga. Por ello, intento ser un gimnasta cerebral, una persona saludable gracias a los beneficios de la creatividad. Y porque Salvador no quiere ser una carga, pero tampoco quiere dejar de sufrimiento a las personas más cercanas a él, es que escribe tanto. Es que, como bien dijo nuestro doctor que me antecedió, escribe todas las noches desde las 10 hasta que se le acaban las energías. Porque Salvador no quiere ser una carga, porque Salvador no quiere vernos esclavizados, porque la transpandemia debe de hacernos conscientes de que el egoísmo mundial nos trajo aquí. Y que si no nos vacunamos contra la ignorancia principalmente, aunque nos quiten el cubrebocas, vamos a seguir en el mismo estado de insatisfacción y de tristeza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Ahora es el turno para el autor de Transpandemia, el académico, escritor e investigador, el doctor Salvador Calva Morales. Adelante, por favor, y agradecemos mucho su presencia con todos nosotros. Muchas gracias. Pues realmente me siento muy orgulloso y honrado, primero por estar en esta casa de estudios, que es una casa en Puebla, después por ver todas las personas que afortunadamente me acompañan, y luego pues escucharlos a ustedes que han leído el libro y las hermosas palabras que han mencionado. No quiero alargarlo y hacer esto más grande. Me siento muy afortunado, me siento muy feliz, orgulloso, y por supuesto que con una vitalidad, no sé de dónde, pero con una intención muy grande de trascender, de dejar algo. Y yo creo que este libro es uno de los tantos que estoy haciendo en este momento, pensando en la trascendencia. Pero hablando del libro exclusivamente, creo que es muy oportuno los 50 artículos. Yo no sé escribir novela, no sé escribir de corrido, y entonces son artículos que se fueron haciendo y se fueron mandando a saber sin fin, casi todos publicados. Luego los compendiamos, hicimos el convenio de todos ellos para hacer el libro, pero creo que es afinado, creo que está bastante bien hecho en el sentido de dejar un aporte de qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando todavía en la transpandemia. Probablemente dentro de 20 o 30 años haya alguien que vea ese referente y diga cómo lo vivieron,
que hicieron. Pero hubo una persona que le interesó compilar todo esto que estaba pasando y se preocupó por la juventud, se preocupó por los maestros, se preocupó por los padres de familia y fue escribiendo cada uno de estos personajes cómo vivían la traspandemia. Es así como se hizo el libro y yo creo que vale la pena que lo lean y sobre todo con la intención de que no se termine nunca el libro de papel, el libro impreso. Yo sé que hay muchísimo material hoy en las redes sociales, pero quiero muchísimo el libro impreso, que es lo que creo que vale la pena tener. Todos los que amamos el libro tenemos bibliotecas. Vale la pena que cuando menos los que están aquí presentes tengan un libro como este, lo lean y vean o le saquen provecho al libro. Hace unos días, apenas ayer, tuvimos un programa de radio interesantísimo en el que se hablaba precisamente del tiempo y del sacar el provecho al tiempo. Y entonces hubo unas disertaciones muy interesantes, gente intelectual muy sabia, que trajeron a colación muchas cosas sobre la palabra tiempo. Y a mí se me ocurrió decir que si todos tuviéramos disciplina, no se perdería el tiempo, se aprovecharía el tiempo. Por ahí hubo alguien que no estuvo muy de acuerdo cuando yo comenté que en alguna ocasión paso, no sé, por el Zócalo, por algún portal, en algún lugar, y veo las cafeterías a las 11 o 12 del día llenas, y digo, diablos, ¿qué hace esta gente aquí? Entonces, ¿quién sostiene al mundo? ¿Quién está trabajando? Y me criticaron porque me dijeron, no, es que también es provechoso divertirse o pasarse al padre tomando un café. Y tienen razón. Sin embargo, yo estoy preocupado por el aprovechamiento del tiempo. Y si bien es cierto que hay que hacer cosas positivas de relajación o como la meditación, etcétera, para disfrutar el tiempo, bueno, pues yo lo estoy dedicando a escribir. Espero culminar los 50 que mínimo prometí antes de viajar. Y creo que con eso quiero terminar diciéndoles que la frase que siempre empleo para término en mis pláticas es que todos en el mundo hiciéramos un acto de bondad al día, mínimo un acto de bondad al día, el mundo sería diferente. Así que pues, muchas gracias, los invitamos a tomar un refrigerio en cada uno. Muchas gracias por venir. Nada más, antes de concluir, pues ya estamos casi en la recta final de la presentación del libro, quisiera saber si alguien del público tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión. Y yo empezaría con una pregunta al autor, y tiene que ver que precisamente en la esquina vemos los libros. Doctor, ¿cuánto cuestan? ¿Dónde se vende? ¿Va a firmar autor? Por supuesto que sí, son 300 pesos cada libro y con todo gusto se los puedo dedicar, y posteriormente estarán en la librería León y en San Luis. Muchas gracias. Bien, entonces las personas que gusten adquirir el libro, pues allá en la esquina del salón, ahí están a la venta, están los muchachos que apoyan al maestro, al doctor Salvador. ¿Tiene alguna pregunta?
Buenas noches, doctor Villarreal, Miguel, doctor Luis, la presentación. Muy agradecido por las palabras de cada uno. Yo tengo una pregunta, doctor Alba, a usted, sobre la transpandemia. Desde el momento que usted empezó a escribir y que se materializó hasta ahora, ¿cómo ha visto que se ha ido cambiando o no cambiando la transpandemia esa, de que ya está escrita hasta hoy, ¿no? Pensando en lo que estaba diciendo Miguel Ángel Barrada en relación de ese movimiento que hay en el mundo y de todas estas cosas que van sucediendo en el mundo, y cómo nosotros podemos empezar a entender la transpandemia desde su origen hasta ahorita. ¿Cómo ha cambiado la misma transpandemia? Sí, sí, es la misma transpandemia de ahorita o como cuando empezó. No, por supuesto que no. Por supuesto que ha ido modificándose, sobre todo en la mentalidad de las personas, que es lo más importante. Al principio hubo cobardía, hubo miedo. Es increíble que seguimos en la pandemia todavía y que la gente sigue haciendo lo que el político dice: quítense los cubrebocas, ya no pasa nada, ya se acabó todo, y baja, y vuelve a subir otra vez el problema. La ignorancia, el no investigar a fondo qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo este vaivén. Sin embargo, creo que es totalmente diferente a como empezamos. Yo mismo estuve recluido prácticamente los 2 años. No me preocupaba mucho porque pues la parte económica estaba satisfecha. Supimos cómo hacerle, supimos de qué manera mis hijos y yo modificar este tipo de situaciones, pero yo sé de mucha gente que la vivió gravemente, que la sufrió. Yo sufrí al saber que muchos compañeros míos, muchos amigos míos, murieron. Entonces, no es nada igual. Esto ha ido modificando poco a poco. Creo que la gente se está acostumbrando, ¿sí? Porque somos sobre todo en México, transitamos algo primero en la preocupación, el susto, luego nos acomodamos y luego se nos olvida y seguimos viviendo. Y hay mucha gente que le puede preguntar: oye, ¿qué opinas de la transpandemia? Y dicen: ¿por qué no ya se acabó? Sí, o sea, esa es la situación. Yo sí creo que ha modificado y que todos nosotros tenemos que modificar a diario pensando si realmente se acabó o si las variantes del COVID van a continuar, si los expertos químicos, médicos y todo este tipo de gente los que estamos en hacer cada vez más billete, más dinero a través de este tipo de inventos o investigaciones, vamos a verlos. Pero todos contra todos, la humanidad está cada vez más difícil. Por eso insisto, hay que hacer cuando menos, un acto de bondad al día. Ojalá que llegue a ellos. No es así. Doctor, ¿cuál es el papel de las universidades para ayudarnos como sociedad? Muy interesante la pregunta. ¿Qué sucedió al principio? Nos reunimos todos, aprendimos o descubrimos que a través de internet podríamos seguir estudiando. Nos llevó un poquito de tiempo, pero se arrancó. Se cubrieron los tiempos importantes de todo el estudio, algunos no.
Y luego llegó la costumbre a la juventud en el sentido de no querer regresar a las aulas. Les fue cómodo seguir estudiando desde la cama. A muchos maestros también les costó trabajo regresar hasta donde clases. Preferían seguir dando clases desde la cama. Todo esto ha sido un verdadero conflicto. Insisto, México, un país sin disciplina. Esos hábitos importantes de otros países deberíamos copiarlos y mandarlos para acá. Yo creo que la juventud vivió los que vivieron toda esta amigos, porque muchos murieron. Pero si ustedes ven, no hubo demasiada muerte de jóvenes, fue más bien de viejos. Sin embargo, los jóvenes como que perdieron el miedo en corto tiempo. Y a mí me da mucho gusto pasar por los lugares donde hay canchas de fútbol, básquet, etc. Y la juventud está feliz. Siguen jugando como si nada. A lo mejor los viejos sí nos seguimos preocupando y habrá otra variante. Y si nos pega otra vez esto, no sabemos. Pero los jóvenes siguen jugando. Algunos haciendo conciencia real de lo que está pasando y pensando en estudiar y en hacer algo más por los demás. Pero no en todos. Hoy tuve graduación y era lo que les decía. Hoy diviértanse, chavos. Sean felices hoy. Disfruten su máximo día de graduación. Mañana despierten preocupados. Responsabilidad. Habrá conciencia de que ya me gradué. ¿Qué sigue? Eso es ¿cómo le llamamos? La juventud de cristal, ¿no? Preguntan que cuándo se presenta el libro en Uruguay. Me manden los boletos. Bueno, y hay otras cosas más. Y nada más para cerrar, para las personas que están viendo, decirles... Buenas tardes. Voy a tocar solamente dos puntos. El primero es en el sentido de que cambió el mundo la pandemia precisamente en 1500, o la llegada precisamente de la COVID. Cambió el mundo. Dejó la creencia religiosa, dejó la situación en la cual la solución estaba en los santos, en los espíritus, en la ignorancia y en la magia. La ciencia dio un paso gigante en buscar las causas de cada uno de los problemas que aquejaban la humanidad. Decían que era declarar algo muy importante. El mayor enemigo del hombre es la ignorancia. Y yo agregaría que el peor enemigo del hombre es el hombre. El hombre conlleva un ego en el cual ha hecho ese egoísmo que unos cuantos se han aprovechado de muchos, precisamente controlando el poder que tiene el conocimiento. Las grandes industrias farmacéuticas son las que más obtuvieron ganancias de esto. El mundo virtual que se creó por estos jóvenes han sido manipulados por el perder su conciencia, su capacidad crítica de análisis, de lectura. Ese es el aspecto que tenemos que reflexionar. A donde nos lleve la pandemia, vamos a abrir una puerta que no conocemos. El segundo punto, doctor Salvador Guerra Morales, me siento emocionado, orgulloso, en primer lugar de haberlo conocido. La trayectoria que usted tiene como educador, como formador, como formador de universidades, como ser humano, yo creo que es un privilegio que usted hemos tenido la oportunidad de conocerlo, compartir este momento con usted. Gracias. Bien, antes de dar la palabra al doctor Salvador, decirles que el doctor nos invita a un refrigerio en brindis. Sería la puerta principal del Carolino y allá sería la firma de autógrafos. ¿Sí? Pues ahí los esperamos. ¿Quieres?